predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Una vez más les damos la bienvenida a aquellos que nos sintonizan en esta hora, que se unen a nosotros. Hemos estado compartiendo cosas hermosas que están sobre nuestro corazón, hablando del proyecto Hacienda La Esperanza. Y muchos de ustedes se preguntarán por qué le hemos puesto este nombre. Hacienda La Esperanza es por la esperanza bendita del pronto regreso de Cristo Jesús. Esta es la esperanza que late en el corazón de todo cristiano. El apóstol San Pablo, escribiendo a Tito en el capítulo 2 y en el versículo 13, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por esa esperanza bendita que late en nuestro corazón, queremos prepararnos para ser parte del fuerte pregón final, del mensaje de Elías que va a preparar a un pueblo que esté listo para la venida del Señor. Hemos estado estudiando este fin de semana y estamos ahora en el cuarto tema de este seminario. Comenzamos desde el viernes por la noche, por la mañana, por la tarde y hoy sobre los tres Elías. El Elías del Antiguo Testamento, el profeta Elías; el Elías del Nuevo Testamento, Juan el Bautista; y mañana vamos a completar viendo el Elías final. Y cómo Dios levanta a Elías para preparar un pueblo para su venida. Hoy vamos a ver un poquito más sobre algunas de las características del Elías del Nuevo Testamento, de Juan el Bautista, los tres enemigos de Elías y cómo esto se repite en la historia para el tiempo del fin. Nosotros vimos que Juan el Bautista es prototipo del mensaje final. Es el Elías que había de venir. Sin embargo, el Elías del Antiguo Testamento fue llevado al cielo sin gustar la muerte. Fue arrebatado en un carro de fuego. Podemos leer en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes nos cuenta la historia de cómo Dios se llevó a Elías al cielo. Y dice así en el capítulo 2. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues juntos a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas, que estaban en Betel, en la escuela de los profetas, dijeron: ¿sabes tú que Jehová te quitará hoy a tu señor de en medio de ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Y saben, hermanos, estamos leyendo esta historia, pero Dios había levantado escuelas, que se les llamaba las escuelas de los profetas. Y a veces nosotros tenemos la idea de que un profeta es solamente el que recibe visiones de parte de Dios o sueños. Esa es una de las cosas que Dios utiliza con un profeta. Pero la palabra profeta viene del griego profetes, que quiere decir hablar de parte de Dios. To speak from God. To give a message from God. That's what it means to prophesy. To be a prophet.
Y así, en las escuelas de los profetas se preparaba a los jóvenes para hablar de parte de Dios, para dar los mensajes de Dios. Nosotros hoy en día les llamaríamos mensajeros, porque eso es lo que es un profeta, un mensajero de Dios. Pero no necesariamente el profeta tiene que dar profecía, puede predicar. Ese ya es uno que habla de parte de Dios. Así que cuando hablamos de las escuelas de los profetas, vemos que Dios tenía de estas escuelas para preparar a jóvenes. Y cuando ustedes leen lo que la hermana White dice con respecto a esto, es tremendo. Ella dice que este es el plan de Dios para nuestros días. Tener escuelas de los profetas, o sea, donde jóvenes se vayan a preparar para poder dar el mensaje de Dios al mundo entero. Pues los jóvenes estaban en la escuela en Jericó. Le dijeron a Eliseo: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad, no digáis nada. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí en Jericó, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Salieron pues juntos ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al río Jordán. Allá había otra escuela de los profetas junto al río Jordán. Miren, había una escuela en Betel, había una escuela en Jericó, había una escuela en el Jordán. En distintos lugares Dios había mandado a su pueblo a levantar estas escuelas para preparar a los jóvenes, para predicar, para hablar de parte de Dios el mensaje celestial. Pues se pararon Eliseo y Elías de un lado del Jordán, y los jóvenes de la escuela de los profetas se pararon al otro. Y tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado, y pasaron ambos por el río en seco. Cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que se haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando por el camino, he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo, exclamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le volvió a ver. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído en la subida. Y volvió y se paró a la orilla del río Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas del río y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado del río, y pasó Eliseo en seco. Y viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle, se postraron en su presencia y dijeron: he aquí hay con tu siervo 50 varones fuertes, vengan ahora y busquen a tu señor. Quizás lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en alguna otra parte. Y él les dijo: no iréis, no lo busquen, yo sé para dónde se fue. Y ellos importunaron
hasta que avergonzándose dijo, vayan pues. Entonces ellos mandaron 50 hombres, los cuales buscaron 3 días a Elías, pero no lo hallaron. El espíritu de Elías se posó sobre Eliseo, solo que una doble porción del Espíritu Santo se posó sobre él. Y los hechos que siguen, hermanos, con Eliseo fueron maravillosos. Así como el Espíritu de Dios que estaba en Elías, cuando él ascendió al cielo, se posó sobre Eliseo, así Dios quiere darnos hoy en día el espíritu y el poder de Elías. Elías fue llevado vivo al cielo sin ver la muerte. Fue llevado en un torbellino. Y cuando Jesús estuvo en esta tierra justo antes de su muerte, Él subió a un monte a transfigurarse. Y vamos a buscar esta historia. Está en los 3 evangelios. Está en el Evangelio según San Mateo, en San Marcos y en San Lucas. Vamos a leerlo en Lucas capítulo 9. Dice en el versículo 28 en adelante. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que él oraba, su rostro se aparecía diferente, se hizo distinto, su vestido blanco, resplandeciente. Y aquí que 2 varones aparecieron hablando con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que él iba a cumplir en Jerusalén. ¿De qué vinieron a hablar Moisés y Elías con Jesús? De su partida. ¿Cuál partida? De su muerte. Faltaba poquito tiempo para que le llegara la hora aciaga al Hijo de Dios, la hora triste, y tenía que beber la copa amarga. Y el Dios del cielo le mandó a 2 de sus fieles siervos para poder fortalecer a su hijo, y vinieron a hablar de lo que le tocaba pasar a él, de su partida que en pocos días iba a suceder en Jerusalén. Dios escogió a Moisés porque Moisés tenía un testimonio que darle a Jesús. Y Moisés le vino a contar de lo que él había pasado, porque Moisés murió y fue enterrado por Dios en el monte Nebo. Pero Moisés no estuvo mucho tiempo en la tumba. La Biblia dice que el Dios del cielo mandó a su hijo para resucitar a Moisés. Y hubo una disputa porque era la primera vez en la historia que un hijo de Dios iba a ser sacado de la tumba para ser llevado al cielo. La primera vez que Dios iba a hacer esto. Y el diablo, que se creía con derecho a todos los muertos porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. El diablo dijo, estos me pertenecen porque todos fueron pecadores y están condenados a quedarse en la tumba. Se opuso a que Dios resucitase a Moisés. Dijo, este me pertenece porque este cometió muchos pecados, pero sobre todo por uno. No fue por el asesinato que tuvo cuando tenía 40 años de edad. No fue por eso, hermanos. Fue su último pecado que él cometió cuando él, en lugar de hablarle a la roca, la hirió. Y el diablo dijo, este me pertenece porque desobedeció la palabra de Dios. Jesús necesitó el testimonio de Moisés, que le contó lo que significa morir y volver a vivir. Por eso Dios le mandó a Moisés para hablar con él sobre el monte de la transfiguración. Pero también le mandó a Elías, porque Elías tenía que dar un gran testimonio al Señor Jesús de lo que significa pasar por una experiencia tremenda
cuando el pueblo entero se puso en contra de él. Cuando el pueblo entero estaba a punto de ponerse de parte de Baal y de los profetas de Baal y matar al profeta Elías, porque quiero que ustedes sepan que cuando Elías mandó a citar sobre el monte Carmelo, la razón por la cual el rey Acab aceptó es porque él dijo esta va a ser la oportunidad de saber quién está de qué lado. Y como el pueblo entero fue citado sobre el monte Carmelo, Acab dijo, ahora voy a ver quiénes están de parte de Elías, y ahí lo voy a tener, de ahí no se me va a escapar. Pero no solamente lo voy a capturar a él, él lo podría haber capturado Elías antes, porque Elías se presentó delante de él. Pero dijo, no, voy a esperar a que Elías venga, porque todos los que están con él, que están calladitos y escondidos, van a salir a la luz, y ahí voy a ver quién es quién. Y dice la mensajera del Señor que el plan de Acab era hacer una masacre sobre el monte Carmelo. Matar a Elías y a todos los que adoraban al Dios verdadero para terminar para siempre con la adoración al Dios verdadero. Pero le salió el tiro por la culata. Porque lo que pasó es que a quienes mataron fueron a los profetas falsos, a los profetas de Baal. Ahora, Elías supo lo que era sentirse solo. Elías supo lo que era sentir que todos lo abandonaron. Le dijo a Dios, Señor, solo yo he quedado y procuran quitarme la vida. Él le vino a contar al Señor Jesús lo que él había pasado. Y le dijo, si tú te mantienes fiel, tú también volverás con tu Padre, así como Dios me llevó a mí, te va a llevar a ti también. Vinieron a consolar al Señor Jesús, vinieron a hablarle, pero saben, hay mucho más en esto. Yo no tengo el tiempo de entrar en los detalles en esta hora, pero la razón por la cual Cristo se transfiguró, su rostro se volvió brillante como el sol, sus vestiduras blancas como la luz, y se aparecieron con él Moisés y Elías, es porque lo que pasó sobre el monte era una representación en miniatura de su reino de gloria. Era una representación de la segunda venida de Cristo. Y se los voy a leer. Vayan por favor a San Mateo. Y vamos a leer allí sobre la transfiguración en el capítulo 16, los últimos versículos, y luego comenzando el capítulo 17. San Mateo 16, dice allí en el versículo 27 y 28. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus santos ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahora el Señor Jesús dijo estas palabras que son sorprendentes. Él dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, allá, cuando Él dijo eso, que no van a gustar la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Eso lo dijo hace casi 2000 años atrás. He said, there's some among you here that will not taste death until you see the coming of the Lord in His kingdom. But that happened 2,000 years ago. And the thing is that there's nobody alive from that time today. So how were those words of Jesus fulfilled? ¿Cómo se cumplen estas palabras del Señor Jesús? ¿Saben? Los que no creen en Cristo dicen que Él fue el falso profeta. Y este es el versículo que usan para decir que Él dio una profecía falsa. Porque Él dijo, hay algunos que están aquí que no verán el reino de Dios, que no verán la muerte hasta que no vean el reino de Dios. ¿Cómo pudo el Señor Jesús decir eso si Él sabía que su venida iban a pasar todavía 2000 años y que no iba a estar nadie vivo de los que estaban allí? ¿Será que Cristo dio una falsa profecía que no se cumplió?
Y entonces, como él dijo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su gloria. No, dijo, no gustarán la muerte, dijo. No gustarán la muerte. Le estaba hablando a sus discípulos, ¿sí? Ajá. Ok. Miren lo que sigue diciendo, lo que dice la hermana es cierto. 6 días después, dice el versículo que sigue, 6 días después de esto que Jesús dijo, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. La misma historia que leímos, Moisés y Elías. ¿Saben por qué? Cuando el rostro de Cristo brilló y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, tanto que los discípulos se tuvieron que cubrir el rostro de tanto que brillaba el Señor Jesús, era porque la gloria de su Padre se asentó sobre él. Así es como él va a volver cuando venga en su reino de gloria. Va a venir en la gloria de su Padre. Va a venir lleno de luz y esplendor. Va a venir no como un varón de dolores, sino que va a venir lleno de gloria y poder. Eso que los discípulos vieron fue el cumplimiento de lo que el Señor Jesús les había dicho. Hay algunos aquí que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en su gloria. Y eso es exactamente, se cumplió 6 días más tarde, porque el Señor Jesús se glorificó delante de ellos. Ahora, ¿por qué Moisés y Elías? Escuchen bien. Porque cuando Cristo venga en su gloria, en su segunda venida, va a haber 2 grupos de redimidos que van a estar con él. Unos están representados por Moisés. Moisés, siervo de Dios, que murió y resucitó. Así, cuando Cristo venga, muchos hijos de Dios, millones que murieron en la fe de Cristo, van a resucitar así como Moisés para irnos con él. Por otro lado, Elías fue llevado al cielo sin ver la muerte. Elías representa a los que estemos vivos cuando el Señor Jesús venga, que no vamos a gustar la muerte, sino que seremos llevados al reino de los cielos sin ver muerte. Un versículo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice así el apóstol San Pablo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Noten, cuando el Señor Jesús venga con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán. Y luego los otros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para irnos con el Señor. 2 grupos de redimidos, los muertos que resucitan y los que estamos vivos. Por eso Moisés y Elías representan a los 2 grupos de redimidos. Por eso es que lo que pasó sobre el monte de la transfiguración es una representación en miniatura de la venida de Cristo. Cristo lleno de gloria, de luz, de poder, y Moisés y Elías representando a los muertos que van a resucitar y a los que estemos vivos que seremos transformados. El apóstol Pedro, que fue testigo ocular de esto, relata el episodio que él vio, y miren cómo él lo explica, lo que ellos vieron. Si buscan la carta del apóstol San Pedro,
en su segunda epístola, segunda de Pedro, en el capítulo 1, miren las palabras que dice el apóstol Pedro, que fue uno de los 3 que vieron la transfiguración. Dice el versículo 16 en adelante: porque no os hemos de conocer el poder o del poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Miren lo que está diciendo Pedro, hermano. Cuando les hemos dicho que Cristo va a venir en gloria, en majestad, con poder, cuando les hemos hablado de la venida de Cristo, no es cuento, no es historia, no es fábula, no es invento, no es ciencia ficción, no es una imaginación de nuestra mente. Lo que le hemos dicho, hermanos, es porque nosotros ya lo vimos. Y lo vimos cuando Dios nos lo mostró del poder y de la gloria de Cristo, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Versículo 17. Porque cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ahí está. Nosotros lo vimos, vimos su venida, vimos su gloria, vimos su poder cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Cuando vino la voz que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿Se acuerdan que lo leímos esta mañana? Quiere decir que Elías representa a aquellos que estaremos vivos cuando Jesús venga a buscarnos. Moisés representa a los muertos que han de resucitar. Ahora, ¿a dónde ponemos a Juan el Bautista? Hermanos, así como Moisés representa a todos los redimidos que han de resucitar cuando Jesús venga, todos los redimidos de todas las edades, y Elías representa a los que estemos vivos cuando Él venga, Juan el Bautista representa un grupo de redimidos especial. Y de eso vamos a hablar ahora. Un grupo especial de redimidos. Yo no tengo todos los libros del Espíritu de Profecía conmigo aquí. Me hubiera gustado tener por lo menos el libro Primeros Escritos, pero se me olvidó traerlo esta mañana de allá de la casa de los hermanos. ¿Lo tienes ahí? Uy, pues mira, hasta eso nos ha dado Dios. Muchas gracias, muchas gracias. Les voy a leer algo interesante. Primeros Escritos, en la página 18. Dice así. Esto es la primera visión de Elena de White, her first vision. Ellen White was a young girl, only 17, who received visions and dreams from God, just like the prophets of old. Elena de White recibió sueños y visiones, comenzando cuando tenía 17 años su primera visión. Y lo que vamos a leer aquí es lo que ella contó de esa primera visión cuando tenía tan solo 17 años de edad, una jovencita. Ella cuenta de la ciudad de Dios y todas las maravillas que vio. No les voy a leer toda su primera visión, pero este pedacito dice: vi un campo lleno de toda clase de flores, y al cortarlas exclamé: no se marchitarán jamás. Después vi un campo de alta hierba, cuyo hermosísimo aspecto causaba admiración. Era de color verde vivo, tenía reflejos de plata y oro al ondular gallardamente para gloria del Rey Jesús. Luego entramos en un campo lleno de toda clase de animales, el león, el cordero, el leopardo y el lobo,
todos vivían allí juntos en perfecta unión. Pasamos por en medio de ellos y nos siguieron mansamente. De allí fuimos a un bosque, no sombrío como los de la tierra actual, sino esplendente y glorioso en todo sentido. Las ramas de los árboles se mecían de un lado al otro y exclamamos todos: moraremos seguros en el desierto y dormiremos en los bosques. Atravesamos los bosques en camino hacia el monte de Sión. En el monte de Sión está el templo, el santuario de Dios. Eso es lo que el Señor le mostró. Pero miren lo que sigue. Esta es la partecita interesante. En el trayecto hacia el monte de Sión encontramos a un grupo que también contemplaba la hermosura del paraje. Advertí que el borde de sus vestiduras era rojo. Llevaban mantos de un blanco purísimo y muy brillantes coronas cuajadas de estrellas. Cuando los saludamos, le pregunté a Jesús quiénes eran. Y me respondió que eran los mártires que habían muerto por su nombre. Les acompañaba una innúmera hueste de pequeñitos que también tenían un ribete rojo en sus vestiduras. Este es un grupo de redimidos especial. Todos los redimidos vamos a tener ropas blancas, brillantes, como de luz, como tenían Adán y Eva en el jardín del Edén antes de la entrada del pecado. Pero dice ella que ella vio que este grupo de gente que estaba viendo la hermosura alrededor de la ciudad de Dios en camino al monte de Sión, tenían un ribete rojo al borde de sus vestiduras. Y ella preguntó a Jesús quiénes eran, por qué tenían ese borde rojo en su vestidura. Y el Señor Jesús le dijo: son los mártires que dieron su sangre por mí. Por toda la eternidad, los mártires van a ser distinguidos de todos los demás redimidos, porque dieron su sangre por Jesús, porque tuvieron el privilegio de entregar su vida por Cristo. Eso es un privilegio muy grande. Y Dios va a reconocer ese valor que esos mártires tuvieron y los va a honrar poniéndoles un ribete rojo en torno de sus vestiduras. Quiere decir que en el cielo, cuando vayamos y veamos a los mártires, donde veamos uno que trae un ribete rojo, los redimidos se van a hacer a un lado y los van a dejar pasar, porque son los mártires del Señor Jesús. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque uno de esos mártires se llama Juan el Bautista. De él hablamos hoy. Por predicar la verdad, por dar el mensaje que Dios le dio, le costó la vida. Voló su cabeza en la cárcel y luego la trajeron en un plato, su cabeza ensangrentada por el capricho de una mujer que lo odiaba y una muchacha malcriada que se atrevió a pedirle al rey la cabeza del siervo de Dios. Yo les decía hoy que hay un capítulo muy impresionante que se llama La muerte de Juan el Bautista, y ahí ustedes pueden leer por qué Dios, si es todopoderoso, permitió que su siervo fiel tuviera que morir de esa manera. ¿Por qué? Son cosas que a veces nosotros no nos explicamos. ¿Cómo? Si Dios tiene el poder para evitar eso. Nosotros le pedimos: Señor, protégenos en el camino que vamos, que no tengamos un accidente, y luego viene un accidente. Y uno dice: pero ¿y cómo si le pedí al Señor? ¿Por qué? Hay cosas que a veces no tenemos respuesta en esta vida. En ese capítulo ustedes van a encontrar muchas de las respuestas a eso. Se llama La muerte de Juan el Bautista. Ahí van a entender muchas cosas que Dios permite hoy en día. Pero bueno, volviendo a la historia, Juan el Bautista es uno de esos mártires. Pero Dios tiene un plan especial para los mártires. No solamente van a por toda la eternidad llevar un ribete de borde de sus vestiduras de color rojo, pero también
Dios tuvo un plan especial para ellos. Y vamos a leer de esto. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de San Mateo. Y vamos a leer algo muy interesante. San Mateo, capítulo 27. Está hablando de la crucifixión de Cristo. Y dice en el versículo 45, desde la hora sexta, las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Y cerca de la hora nona, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, está llamando a Elías. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, se la empapó en vinagre y poniéndola en una caña se la dio a beber. Pero los otros decían, veamos a ver si viene Elías a librarlo. Elías estaba muy presente en la mente del pueblo de Israel. Sabían que estaba vivo, por eso decían, vamos a ver si viene Elías a librarlo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. ¡Wow! Cuando Cristo murió hubo un terremoto. Y ese terremoto abrió sepulcros que quedaron abiertos. Pero el día que Jesús resucitó hubo otro terremoto. Un terremoto marcó su muerte y un terremoto marcó su resurrección. Mateo 28, versículo 2. Hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve, y de miedo los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Cuando Cristo resucitó, el ángel del Señor bajó y hubo un gran terremoto. El terremoto del momento de su muerte, que fue el viernes a las 3 de la tarde, marcó los sepulcros, los abrió. El terremoto del domingo por la madrugada tiró los cuerpos fuera, pero los tiró vivos. Cuando Jesús salió de la tumba, no salió solo. Muchos cuerpos de santos que habían dormido resucitaron con él. ¿Quiénes eran? Las primicias. Las primicias. Siempre se ofrecía el domingo después de Pascua una gavilla de primicias. ¿Se acuerdan? En las fiestas del santuario. Si algunos de ustedes no han escuchado la serie que dimos en Pomona hace unos meses atrás sobre el santuario, ahí explico sobre las 7 fiestas del santuario y explico las fiestas de las primicias. No tengo el tiempo de entrar en los detalles ahora, pero es fascinante porque en la fiesta de las primicias se marcaba el campo de donde se iba a cortar las primicias el viernes a la hora del sacrificio de la tarde, a las 3 de la tarde. Pero el domingo por la mañana se ofrecía la gavilla de las primicias mecidas sobre el altar. Cuando Jesús resucitó, sacó una gavilla de redimidos, o sea, un montón. Una gavilla es un manojo de espigas y cada espiga tiene un montón de granos. Ustedes saben, cada espiga tiene por lo menos 30, 40 granitos en la espiga, o a veces más, hasta 70, 80 granos en una espiga puede haber de trigo. Pero un manojo es un montón. La Biblia dice que fue una multitud
que resucitaron con él. ¿Cuántos? Una multitud. ¿Y qué pasó con ellos? Cuando Jesús ascendió al cielo, se fueron con él. Pero ese domingo de la resurrección, cuando Jesús se le apareció a María Magdalena, todavía estaba oscuro, y María Magdalena quiso echarse a sus pies y abrazarlo, y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve y dile a mis hermanos: voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y Jesús ascendió al cielo a la hora del sacrificio matutino, o sea, a las 9 de la mañana. Él tenía que presentarse, así como el sacerdote el domingo a las 9 de la mañana traía la gavilla, traía el manojo de espigas para mecerlo sobre el altar. Cristo se presentó ante el Padre para recibir del Padre la seguridad de que su sacrificio había sido acepto delante de él. Los ángeles querían adorarlo, querían darle la bienvenida otra vez después de tanto tiempo que no había estado en el cielo. Y Cristo les dijo: todavía no, primero necesito entrar a ver a mi Padre. Y se presentó ante el Padre. El Padre salió a recibirlo y el Hijo le dijo: Padre, quiero saber si mi sacrificio ha sido acepto delante de ti. Y el Padre dijo: Hijo, más que suficiente. Tu sacrificio perfecto es suficiente para salvar a todo aquel que crea en el poder de esta sangre. Y entonces Cristo dijo: Padre, si mi sacrificio ha sido acepto y puedo volver a tu lado, no vengo solo. Toda esta multitud me la traje conmigo. Estas son las primicias de los que durmieron. Las primicias. Las primicias son los primeros frutos de su redención. Y estos quiero que donde yo estoy anden conmigo, para que sean prueba de tu poder para salvar a todo aquel que cree en mí. Si tú aceptas mi sacrificio, tienes que aceptarlo a ellos. Si no aceptas a estos, pues tampoco a mi Padre. Ese es el amor de Cristo que Él nos tiene, ¿verdad? Y el Padre dijo: tan acepto, se pueden quedar contigo. ¿Quiénes eran los que resucitaron? Bueno, en 1 Corintios capítulo 15 habla de las primicias. 1 Corintios 15. Hablando de la resurrección de los muertos, dice en el versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque así como la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Con Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Ahora vean, con Jesús resucitaron las primicias. Las primicias quiere decir los primeros frutos de una cosecha que viene detrás. Los que resucitaron con Cristo fueron los primeros frutos de una gran cosecha que va a ser en la venida de Cristo. Pero ¿quiénes fueron los que resucitaron con Él en las primicias? ¿Quiénes son esos que Dios escogió? Noten que no fueron todos los muertos. Dice: muchos cuerpos de santos que habían dormido salieron de los sepulcros. Muchos, no son todos. ¿Quiénes eran? Pues vamos a ver quiénes eran. Y esto está muy interesante. La mensajera del Señor nos explica quiénes eran. ¿Quiénes creen ustedes que eran? Ya ustedes lo saben porque les estuve hablando de un grupo especial, ¿verdad? Que tienen un ribete rojo en sus vestiduras. Pues déjenme buscarles sobre estos mártires que resucitaron con Jesús. Aquí está. Primeros escritos. En la página 183 dice así:
Cuando Jesús, pendiente de la cruz, exclamó: consumado es, las peñas se hendieron. Tembló la tierra. La voz de Cristo hizo temblar la tierra cuando Él dijo: consumado es, y expiró. En ese mismo momento que Él murió, su voz hizo temblar la tierra. Se abrieron algunas tumbas. Al resurgir Él triunfante de la muerte y del sepulcro el domingo por la mañana, mientras la tierra se tambaleaba, otra vez, otro terremoto, y los fulgores del cielo brillaban sobre el sagrado lugar, algunos justos muertos, obedientes a su llamado, salieron de los sepulcros como testigos de que Cristo había resucitado. Aquellos favorecidos, mire cómo les llama, favorecidos, salieron glorificados de la tumba. Eran santos escogidos de todas las épocas, desde el comienzo del mundo hasta los días de Cristo. Ah, ya ustedes saben quién fue uno de esos que resucitó. Abel, que también fue el primer mártir. Desde el comienzo del mundo, Abel también resucitó. Y ella explica, hasta describe cómo se miraban. Aquí viene la descripción. Dice: salieron de sus tumbas muchos santos para atestiguar que Jesús había resucitado y para proclamar su gloria. Los resucitados diferían en estatura y aspecto. Ah, porque los antediluvianos eran bien grandototes. Imagínense a Abel, hijo de Adán y Eva. Dice, diferían de tamaño y aspecto. Pues unos eran más nobles, mucho más altos que otros. El Señor me informó que los habitantes de la tierra habían ido degenerando con el tiempo, perdiendo fuerza y donaire. Satanás tenía el dominio de las enfermedades y de la muerte, y en cada época los efectos de la maldición se habían hecho más visibles y más evidentes el poderío de Satanás. Los que habían vivido en los días de Noé y de Abraham parecían ángeles por lo alto que eran y su aspecto hermoso, pero los de cada generación sucesiva habían resultado más débiles, más sujetos a las enfermedades y de vida más corta. Satanás había ido aprendiendo a molestar, a debilitar y a arruinar a la raza. Los que salieron de los sepulcros cuando Cristo resucitó, se aparecieron a muchos diciéndoles que ya estaba cumplido el sacrificio por el hombre, que Jesús, a quien los judíos crucificaron, había resucitado de entre los muertos y que comprobación de sus palabras nosotros somos testigos de esto porque resucitamos junto con Él. Atestiguaban por el formidable poder de Jesús que por Él habían salido del sepulcro. A pesar de los falsos rumores que se propagaron, ni Satanás, ni sus ángeles, ni los príncipes de los sacerdotes lograron ocultar la resurrección de Jesús, porque los santos resucitados divulgaron la maravillosa y alegre nueva. También Jesús se apareció a sus entristecidos discípulos, disipando sus temores e infundiéndoles jubilosa alegría. Ahora aquí dice que fueron santos escogidos desde el comienzo del mundo hasta los días ¿de quién? De Cristo. Ahora, el otro libro que necesito, no creo que lo tenga, ella se ríe, pero miren la casualidad que ella tenía justo el libro que yo necesitaba. El otro libro es El deseado de todas las gentes. ¿Usted lo tiene? ¿También? ¡Amén! Gracias por tu libro. Pues mire, Dios está haciendo provisión. Pásenme el deseado, que ahora les voy a mostrar quiénes eran esos que resucitaron. Yo les dije que esto se lo voy a demostrar con una siesta escrito. Esta no es invento del pastor Gambetta. Algunos dicen, yo nunca había escuchado ese de que Juan el Bautista había resucitado.
Pues ahora ya están escuchando, déjenme leerles. Dice aquí, estas páginas del deseado no son exactamente las mismas del deseado regular. Es otra impresión en tapa blanda. Así que en el deseado del color rojo de la página 733. ¿Ok? En esta lo voy a buscar a ver hasta que lo encuentre por aquí. Aquí está. Cuando Cristo surgió de la tumba glorificado, la guardia romana lo contempló. Un terremoto señaló la hora en que Cristo depuso su vida y otro terremoto indicó el momento en que triunfante la volvió a tomar. Ya eso lo vimos. Ok. Un poquito más adelante. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Durante más de 1000 años se había realizado esta ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de las primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. No podía ponerse la hoz a la mies para juntar las gavillas antes de la ofrenda que fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los muertos justos. Y ahora aquí viene. ¿Quiénes resucitaron con él? Al resucitar Cristo de la tumba, sacó una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en el momento de su muerte había abierto sus tumbas. Y el terremoto, en el momento de su resurrección, lo sacó fuera y salieron con él. Eran aquellos, escuchen ahora, que habían sido colaboradores especiales con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad, sellándola con su sangre. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Los que resucitaron con Jesús fueron los que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. En otras palabras, los mártires del Señor Jesús. Todos los mártires que murieron desde Abel en adelante. Usted dice, pero son muchos, sí, era una multitud, dice. Una multitud de cautivos. Todo aquel que dio su vida por Jesús como mártir, el Señor lo resucitó y dijo, se van conmigo. Se van conmigo. Porque son un grupo especial. Ahora, sí, ahí está Isaías que fue aserrado, lo cortaron, lo metieron en un tronco y lo cortaron en pedazos. Ese también resucitó, Isaías. Pero hermanos, según lo que leímos en Primeros Escritos, en la página 185, dice que fueron desde el tiempo de Adán hasta los días de Cristo. Díganme, ¿cuál es el mártir en los días de Cristo? ¿Hubo algún otro mártir? ¿Menciona el Evangelio algún otro mártir? Oh, Esteban, pero ese fue después de que ya Cristo se había ido al cielo. Ese fue el primer mártir cristiano. Pero en el tiempo de Cristo hubo otros mártires. Dígame quiénes fueron.
Bueno, Juan el Bautista obviamente ese resucitó, porque si fue a dar testimonio de la resurrección de Cristo, miren, si solamente Dios hubiera resucitado a Abel y hubiera resucitado a Isaías, la gente que vivía en esa época no los conocía. Ellos podrían haber dicho, mira, yo soy Isaías, y seguramente lo dijeron. Pero a quien conocían eran a Juan el Bautista, ese sí lo conocían. Y cuando lo volvieron a ver, fue el tremendo testimonio de que Cristo había resucitado. Juan el Bautista les tocó dar ese testimonio. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿quiénes más resucitaron? Muy bien, hermana. Los mártires que murieron en Belén cuando por la persecución de Herodes, que mandó a matar a los niños. Por eso Elena de White vio que había una cantidad tremenda de niños pequeñitos que tenían un ribete rojo en sus vestiduras. También esos niños resucitaron y fueron a sus casas a dar testimonio de Cristo. ¡Qué tremendo, hermanos! Miren las cosas que estamos aprendiendo hoy. ¿No es esto tremendo? Bueno, pues Juan el Bautista resucitó en una resurrección especial. Ahora viene el bombazo. Ahora viene lo bueno, hermanos. Yo no quiero asustar a nadie, pero les voy a decir la pura verdad. Bajo el mensaje del tercer ángel, en la proclamación final va a haber muchos mártires. Yo sé que ninguno de nosotros estamos preparados para esto. Yo mismo preferiría estar vivo y no tener que morir como mártir. Pero no sé lo que me espera. Porque todo aquel que predique este mensaje, hermanos, se las va a ver feas. El Señor Jesús dijo que nos van a calumniar, que van a decir toda clase de mal contra nosotros mintiendo. El Señor Jesús hasta dijo que los que nos van a perseguir son los mismos hermanos de la iglesia. ¿Sí o no? Miren lo que dice en San Juan, en el capítulo 15. Vosotros, versículo 27, también daréis testimonio. Y la palabra testimonio en griego es martireo. Así se dice testimonio, martireo, y de ahí viene el nombre mártir, de martireo. El verbo martireo o martureo en griego quiere decir dar testimonio, pero es dar testimonio con su vida. ¿Ok? Vosotros también daréis testimonio. Sigo leyendo, 16:1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Si ustedes vienen viendo de lo que Jesús viene hablando, miren por ejemplo el versículo 20 del capítulo 15. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿El siervo no es mayor que su Señor? Hermanos, qué privilegio tan grande. Morir como Jesús murió. El apóstol Pedro, cuando lo fueron a crucificar, dijo, yo no soy digno de morir como murió mi Salvador. Y lo iban a crucificar. Y Pedro dijo, no, yo no soy digno de morir como murió Jesús. Y pidió que lo crucificaran cabeza abajo, porque no se sentía digno de morir como Jesús. Os expulsarán, versículo 2, de las sinagogas. San Juan 16:2. Estas cosas, dice el versículo 1, os he hablado para que no tengáis tropiezo. No se vayan a espantar de lo que estamos leyendo, dice Jesús. Os expulsarán de las iglesias. ¿Están listos para eso, hermanos? La hermana hace... Os expulsarán de las iglesias. ¿Están listos para que los echen de las iglesias? Una cosa es decir sí y otra cosa es vivirlo, hermano. Yo me acuerdo que yo decía antes, cuando a mí me echen por predicar la verdad, yo voy a seguir predicando esto, pero cuando me vino casi me muero del dolor que me dio, hermano.
Me agarró una depresión igualita que le agarró Elías, hermano. Me metí en una cueva y no quería salir. No les voy a contar esa experiencia, pero fue muy dura. Y Dios me usó un hermano de Puerto Rico que me llamó y yo ni el teléfono contestaba. Y este hermano que me llamó dejó el mensaje grabado. Y nomás me dijo, pastor, dice, le voy a dar de su propia medicina. Y me puso un cassette del tal pastor Gambetta. Y ese cassette yo lo había grabado hacía más de 10 años atrás. Y decía yo en ese cassette, y así me lo dejó grabado en el teléfono. Decía, bueno, si a mí me corren de la iglesia y me echan de la organización, y luego yo mismo me corrijo en el tema, y digo, no es si a mí me echan, es cuando me echen de la iglesia. Así digo yo, 10 años antes que esto sucediera, hermano. Ahí está grabado, no puedo mentir, porque ahí está el cassette para comprobarlo. Yo digo, si a mí me llegan a echar de la iglesia y luego digo, no, perdón, cuando me echen de la iglesia, digo, yo no me voy a por eso quedar callado, voy a seguir predicando y no a ver quién me pare. Y si me echan, no importa, voy a seguir predicando esta verdad. Pero ahí estaba yo todo agüitado, todo triste, y decía, Señor, ¿y por qué a mí, que te he predicado tu mensaje por tantos años, por qué me pasa esto? Y el hermano me puso la medicina en el cassette. Me dijo, escuche, pastor, mírelo. Y cuando yo escuché eso dije, ¿qué pasó? Una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo, hermanos. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando quien os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y todo esto harán porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue esa hora os acordéis que ya os lo había dicho. Así que, hermanos, no se desesperen cuando venga esto. Acuérdense que ya Jesús nos lo dijo. Entonces, cuando esto venga y uno dice, ay, sí, pero eso quizás a otros, pero no a mí no me van a echar de la iglesia. Todo aquel que quiera serle fiel al Señor padecerá persecución. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Esto es San Mateo capítulo 10. Bien, hermanos, estamos hablando de Juan el Bautista. ¿Por qué Dios permitió que Juan el Bautista muriera? Para que sirviera de ánimo para nosotros, hermanos. Porque a nosotros nos va a tocar pasar lo mismo. Porque todo el que predique el mensaje de Elías va a ser perseguido como Elías. Y va a ser perseguido como Juan el Bautista. Solo que si solo Dios nos hubiera dado al Elías del Antiguo Testamento, todos tendríamos la esperanza de que aunque yo predique este mensaje, el Señor va a mandar un carro de fuego y me va a arrebatar y me va a llevar al cielo. Pero Dios permitió que su siervo, Juan el Bautista, el mayor de todos los profetas, muriera en una cárcel decapitado por el capricho de una mujer. Y mañana vamos a ver cómo esto se va a cumplir en nuestros días. Porque otra vez, no va a ser la Jezabel la que nos va a pedir la cabeza, sino las hijas de la ramera. El protestantismo apóstata es el que va a pedir la muerte de los Elías modernos. Y ya me estoy adelantando para el tema de mañana. Mañana es el mejor de todo, hermano, no se lo vayan a perder. Mañana vamos a hacer dominicales por un día. No, todos los días están buenos para predicar la palabra de Dios. Pero mañana vamos a estar aquí a la 1 de la tarde, porque yo tengo que salir luego urgente, porque tengo que predicar por la noche en Blythe. Pero vamos a hablar del Elías final. Termino diciéndoles esto. Va a haber una resurrección especial para todos los que mueran bajo el mensaje del tercer ángel. Escuchen, presten atención. Mientras tú búscamelo en tu librito ahí de primeros escritos, que yo lo voy a buscar aquí en el conflicto de los siglos. ¿Ok? Lo vas a buscar casi hacia el final, donde dice la liberación del pueblo de Dios, se llama el capítulo. ¿Ok? Yo se los voy a leer aquí.
Conflicto de los siglos. Y vamos a leer aquí, en la página 695 del conflicto. Dice así. Se escucha la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas diciendo, consumado es. Eso es en el cielo. Eso está en Apocalipsis 16. Apocalipsis 16, lo pueden leer. Ok, por cierto, ya que estamos en Apocalipsis, le voy a decir un poquito de lo que vamos a ver mañana también, porque vamos a ver del Armagedón mañana. ¿Saben lo que es el Armagedón? Vamos, abran sus Biblias en Apocalipsis 16, miren lo que dice. En el versículo 16, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, el monte de la matanza, el monte Carmelo. Va a haber otra reunión en un monte Carmelo, hermanos, mañana vamos a hablar de eso, ¿ok? Y el séptimo ángel, versículo 17, derramó su copa por el aire. Y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, consumado es, hecho es. Y hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre la tierra, sobre los hombres, granizo enorme como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, por su plaga fue sobremanera grande. Estamos leyendo la 7ª plaga. Okay. El Armagedón es la 6ª plaga y la 7ª plaga es cuando se escucha la voz de Dios diciendo, hecho es. Le sigo leyendo. En medio de los cielos, conmovidos, hay un claro de gloria indescriptible de donde baja la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas diciendo, hecho es. Apocalipsis 16, versículo 17. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento. Las montañas movidas, como que fuera la caña movida del viento, hermano. ¿Ustedes saben lo que estamos leyendo? Las montañas se van a mover como cuando el viento sopla y mueve la caña. Tremendo terremoto. Las rocas quebrantadas son esparcidas por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor como un tsunami. Imagínense, cuando el mar, otra vez va a haber un tsunami que va a afectar toda la tierra. Se oye el silbido del huracán como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las ondas del mar. Su superficie se raja. Sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras. Desaparecen islas habitadas. Esto no es exagerado, ahí lo dice la Biblia. Todo monte huyó y toda isla no fue hallada. Desaparecen islas habitadas, tragadas por las olas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción. San Francisco. Japón. Acapulco también. ¿Y Los Ángeles? Yo no quiero estar por aquí cuando eso pasa. Por eso Dios dijo que sus hijos tienen que salir de las ciudades. Vienen terribles. Pero esta es la última, ya esta es la última. Miren lo que viene. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas del tsunami. La grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Pedrisco grande, cada pedazo de piedra como del peso de un talento hace su obra de destrucción. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas.
los palacios suntuosos, los edificios gigantescos que los magnates han malgastado en sus riquezas para provecho de su gloria personal, caen desplomados en ruinas delante de su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Y ahora viene. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso es Daniel capítulo 12, eso está en la Biblia, Daniel capítulo 12. Y ahora miren cómo sigue. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Alabado sea el nombre del Señor. Todo aquel que le toque morir bajo el mensaje del tercer ángel va a salir de la tumba. Eso que estamos leyendo no es la venida de Cristo todavía. Esa es la séptima plaga, hermano. Durante la séptima plaga va a haber un gran terremoto y los muertos que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel van a resucitar. A esto se le llama la resurrección parcial o la resurrección especial o la resurrección previa a la venida de Cristo. O va a haber una gran resurrección cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo. Todos los redimidos de todas las edades van a resucitar. Pero esta resurrección no son todos, son muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. ¿La encontraste ahí a la cita? Gracias. Aquí está. La liberación de los santos. Esto es Primeros Escritos, páginas 285. Dice así. Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto el sol en toda su refulgencia y la luna se paró. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios. Todo parecía haberse desquiciado. Cesaron de fluir los ríos. Aparecieron densas y tenebrosas nubes que se entrechocaban unas contra otras. Pero había un claro de persistente resplandor, por donde salía la voz de Dios como el sonido de muchas aguas, estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino un grande terremoto. Se abrieron los sepulcros, y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el santo sábado, se levantaron, glorificados de sus polvorientos lechos, para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían guardado su ley. Otra vez, aquí está mencionada la resurrección especial. Así como Juan el Bautista resucitó en una resurrección especial, la de los mártires, ahora todos los que mueran en la fe del mensaje del tercer ángel resucitarán en una resurrección especial para estar vivos y ver el retorno del Señor Jesús. Entre ellos, Elena de White también va a estar viva para ver la venida del Señor Jesús. Hermano, ¿cómo? Dios le va a dar un privilegio también al profeta Daniel de resucitar, porque dice, tú te levantarás al final de los días. Mañana vamos a hablar de esos 1260 días de persecución de Daniel capítulo 12, porque también es el mensaje de Elías, ¿ok? La profecía de Elías, tiempos y medio tiempo, 1260 días, ¿ok? Terminando esto, con esto ya concluimos, son justamente las 8 y vamos a terminar, como les prometimos. Dios escogió 2 símbolos para formar el último símbolo del Elías. En otras palabras, el Elías del Antiguo Testamento representa
a los que hemos de estar vivos cuando Jesús regrese y no gustaremos la muerte. Seremos llevados de vida terrena a vida eterna sin tener que morir. ¿A cuánto les gustaría ser parte de ese grupo? Ah, ¿verdad que sería bueno? ¿No te gustaría no tener que morir? Pues a mí me gustaría. Yo siempre le dije al Señor, Señor, yo quiero estar entre los 144,000. Yo quiero ser parte de ese grupo porque los 144,000 no van a morir. ¿Te gustaría? Bueno, pero resulta que Dios también nos dio el ejemplo de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista también fue Elías, al igual que el Elías del Antiguo Testamento. Solo que el Juan el Bautista del Nuevo Testamento le tocó morir. Y le tocó morir como mártir, degollado. Sin embargo, Juan el Bautista no está muerto. Resucitó en una resurrección especial. Cuando Cristo salió de la tumba, Juan el Bautista también resucitó junto con todos los demás mártires que resucitaron y está en el cielo en este momento. Alabado sea el nombre del Señor. Pero déjenme decirles algo más. Así como Juan el Bautista representa al Elías moderno que va a morir por predicar la verdad, porque va a haber muchos mártires. Mañana vamos a hablar de esto al hablar del Elías final. Así como Juan el Bautista resucitó en una resurrección especial, todos aquellos que mueran en la fe del mensaje del tercer ángel también resucitarán en una resurrección especial para estar vivos y ver el regreso de Cristo Jesús. Hermano adventista, vale la pena predicar el mensaje del tercer ángel. Vale la pena ser fiel al Señor. ¿Saben? Dios tiene muchos hijos en otras iglesias. Él tiene hijos suyos entre los bautistas, entre los pentecostales, entre los metodistas. En todas las iglesias Él tiene hijos suyos. Y muchos de esos hijos están muriendo todos los días. Y no han conocido lo que tú y yo conocemos. ¿Se van a perder? ¿Porque no guardaron el sábado? ¿Se van a perder? No. Son hijos de Dios que vivieron a la altura de la luz que tuvieron. Van a resucitar en la gran resurrección de todos los redimidos cuando Jesús aparezca en las nubes del cielo. Pero todo adventista que muere fiel al mensaje del tercer ángel y que muere guardando el sábado, no va a resucitar en la resurrección final, sino en una resurrección especial. Porque, hermanos, ¿saben lo que significa ser adventista? Todo adventista cree no solo en la venida de Cristo, pero cuando nosotros aceptamos este mensaje adventista, hemos creído que vamos a ver venir al Señor Jesús en nuestros días, ¿sí o no? ¿Usted cree que algún adventista acepta este mensaje y dice, no, pues yo me voy a morir antes que venga el Señor? No, el verdadero adventista cree que la venida del Señor está a las puertas. Mi abuelita aceptó este mensaje en el año 1914. Y mi abuelita pensaba estar viva cuando venga el Señor Jesús. Mi padre predicó este mensaje y él también quería estar vivo cuando viniera el Señor Jesús. Pero la guadaña se lo cortó antes. Pero hermanos, el Señor es tan bueno y tan misericordioso que Él dice, tú quisiste ver mi venida y la creíste. De todo corazón te voy a dar ese privilegio. Todo el que muera en la fe del mensaje del tercer ángel, guardando el santo sábado, va a resucitar para ver la nubecita blanca. No nos vamos a perder el show final. No nos vamos a perder la escena final, porque estaremos vivos. ¿Cuándo va a ser la resurrección especial? ¿Cuándo? Bajo la séptima plaga. ¿Cuánto tiempo antes de la venida de Cristo? 30 minutos, dice el hermano. No, hermanos, va a ser días antes de la venida del Señor. La mensajera del Señor dice que cuando resuciten nuestros seres queridos, ella vio cómo los ángeles de Dios los guiaban hasta el lugar de escondite donde estaba el pueblo de Dios, donde estaban sus seres queridos. Y la alegría que va a ser verlos cuando vuelvan a estar con nosotros. Y dice, y juntos esperaron la venida del Señor. Así que yo espero ver a mi Padre y que el Señor lo traiga, que un ángel me lo traiga de a donde yo esté escondido. Quién sabe si va a ser en las montañas allá en México o a dónde el Señor me va a llevar.
En ese momento, si estoy entre los vivos. Pero si me toca dar mi vida por el Señor, por predicar esta verdad, y saben, los que predicamos este mensaje estamos en la mirilla. ¿Sí o no? Estamos en la mirilla. Si Dios quiere que yo esté entre los mártires, que me dé la fe para serle fiel hasta el fin. Y si me va a tener entre los vivos, que me dé el valor para no fallarle. Pero la alegría es que esté entre los muertos o esté entre los vivos, no me voy a perder la venida del Señor. Todos los demás lo van a ver cuando ya está aquí, cuando Él dé la orden. Despertad, moradores del polvo, y van a despertar todos juntos. Pero los que morimos en este mensaje adventista, qué privilegio, hermano, qué privilegio ser un adventista del séptimo día, qué privilegio es ser parte del mensaje de los tres ángeles. Por eso el diablo odia este mensaje. Y está hasta escrito en el mensaje del tercer ángel. Y a ver, vamos a decirlo juntos ahora. El mensaje del tercer ángel dice: si alguno adora, vamos a decir los tres mensajes juntos, vamos a ponernos en pie, que con esto vamos a terminar hoy. Ok, ustedes me van a ir ayudando para decirlo, yo me lo sé de memoria. Si ustedes no se lo saben de memoria, pues apréndanselos, hermanos, porque este es el mensaje adventista. Apocalipsis 14, vamos a decirlo desde el 6 en adelante, dice así: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el mensaje del primer ángel. Ahora viene el segundo. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ese es el del segundo ángel. Ahora viene el tercero. Versículo 9. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, ni a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y ahora el 12 sí se lo saben todos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero siempre terminamos ahí. Pero resulta que el mensaje del tercer ángel no termina y hay un versículo más. Es el 13. Y nunca lo decimos, pero esa es la esperanza del adventista. Miren lo que dice el 13. Y oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y el 14 dice: y miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre. Esa es ya la venida de Cristo. Pero el mensaje del tercer ángel termina diciendo: y oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. De aquí en adelante es desde que se predica este mensaje del tercer ángel. De aquí en adelante, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Hay una bienaventuranza, hermanos, hay una promesa, hay una bienaventuranza para el que muere en el mensaje del tercer ángel. ¿Por qué? Porque no se va a perder la venida del Señor. Va a haber una resurrección especial para todo aquel que muera siendo fiel al Señor. Resucitará unos días antes de la venida
para junto con sus seres queridos que estén vivos, esperar juntos la venida del Señor. Qué gozo va a ser ese, hermano. Qué bendición es ser un adventista del séptimo día. No pierdas tu fe, mi hermano, no pierdas tu fe, porque tiene grande recompensa. Porque aquí el que ha de venir, vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que guardamos la fe para salvación. Vale la pena ser un adventista del séptimo día. Y con esto no estoy despreciando a mis hermanos de otras iglesias. Ellos también van a tener herencia. También van a resucitar, a menos que rechacen el mensaje de Dios. Pero si son fieles, van a resucitar en la gran resurrección con todos los redimidos de todas las edades. Pero los adventistas vamos a resucitar antes para verle venir en gloria, porque esa fue la esperanza bendita de nuestro corazón. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que selle este mensaje en nuestro corazón. Oremos. Nuestro amantísimo Padre y Dios, alabado y glorificado sea tu nombre en esta hora. Te damos gracias por el mensaje de Elías. Te damos gracias por estas lecciones tan preciosas que aprendemos en tu palabra. Y Señor, al ver estas cosas maravillosas, te agradecemos porque somos de los pocos privilegiados alrededor del mundo que conocen estas verdades. Señor, hasta entendemos y vemos que hay hermanos aún en nuestra iglesia que no saben de estas cosas. Gracias por habernos mostrado estas verdades. Ayúdanos a estudiar tu palabra, ayúdanos a estudiar el espíritu de profecía y a prepararnos para los eventos que se avecinan. Si alguno de los que estamos aquí nos va a tocar dar testimonio de nuestra fe aún con nuestra propia sangre, prepáranos, Señor, para serte fieles. Fortalécenos. Señor, sabemos que más difícil que dar nuestra vida por ti va a ser ver a uno de nuestros hijos entregado al martirio. Sabemos que eso va a ser una prueba muy difícil para nosotros. Prepáranos para fortalecer a nuestros hijos desde ahora, porque sería mucho más difícil verlos echarse atrás a la última hora y perderse eternamente. Oh Señor, enséñanos a criar a nuestros hijos de tal manera que estén preparados para lo que viene y que sepan que es un privilegio dar su vida por el Señor Jesús. Sella este mensaje en nuestros corazones, despídenos con tu bendición y tráenos nuevamente el día de mañana, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Queremos decirles, hermanos, que vamos a recoger una ofrenda para